Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Y esta mañana quiero, antes de iniciar con el tema, compartir algo que me llamó mucho la atención. Estos son unos datos que gentilmente obtuve a través de Instituto Crux con la información que tienen de ProDatos. Y quería compartirles porque hay muchos datos que llaman la atención. Seguramente a usted también ciertos números que muestra acá le van a parecer interesantes. Nuestra generación y nuestra cultura está cambiando. Hay ciertos cambios que son normales. Los jóvenes tienden a ser un poquito más abiertos, liberales, y conforme va pasando el tiempo, se va moviendo más y más conservadores, y de pronto en la adultez creen cosas que posiblemente en la juventud temprana no creían. Eso es algo normal. Pero puede que haya algunas de estas realidades y cambios que no sean tan propios únicamente de una cuestión que tenga que ver con la edad. Es posible que algunos de estos datos marquen cambios de perspectiva que hayan venido para quedarse. Por ejemplo, cuando se les pregunta cuál es su postura respecto al aborto, la generación X, del 88 para atrás, o 85 para atrás, ahí los que saben especialmente los números me podrán corregir, no me miren feo, pero más o menos va por ahí el asunto. El 20% está a favor del aborto, 20%. Los millennials. Yo sé que muchas personas cuando dicen millennials dicen que son todos los patojos, ¿verdad? No. Los millennials ya es una generación que quedó por hasta el 97, ¿verdad? Del 85 al 97, 88, 97. Nacidos en ese rango de tiempo. El 30 casi por ciento está a favor del aborto. Casi 30% en Guatemala. Estos son datos de Guatemala. 30%. La generación Z, que son de 13 a 29 años, es el 40% que está a favor del aborto. O sea, en 3 generaciones ha brincado 10%, 10%, 10%. En cuanto a las relaciones sexuales antes del matrimonio, la generación X, el 50% estaba a favor o aprobaba eso. Los millennials, 62%. La generación 67.5, 68%. Prácticamente el 70% de personas en Guatemala, de jóvenes en Guatemala, de 13 a 29 años, está a favor de las relaciones sexuales antes del matrimonio. A favor del matrimonio con el mismo sexo, o incluso ya diciéndolo género, la generación X, 24%, el 25% de personas a favor de eso. Los millennials, 33% de los millennials están a favor. La generación Z, adivine usted, ¿cómo creen? 50%, 51% de los jóvenes de 13 a 29 años están a favor del matrimonio del mismo género. El reconocimiento de otros géneros, aparte de hombre y mujer, tenemos generación X, 16%. O sea, 16% de las personas nacidas previo a los millennials dirían, estamos a favor de que una persona tenga en su DPI otro género que no sea hombre o mujer. Los millennials, 25%. La generación Z, 36.8%, prácticamente 40%, si lo redondeamos, 40%. Entonces vemos un cambio drástico en una sociedad. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando vemos esos cambios drásticos? De repente volteamos a ver al pasado y decimos, algo está cambiando drásticamente. Pero estos cambios drásticos y cambios preocupantes que nos hacen ver una realidad sin murallas, sin protección, como si estuviésemos en una ciudad sin protección. Esa tristeza que da, ¿verdad? Datos así nos dan tristeza.
No solamente en la sociedad, de pronto también nosotros volteamos a ver a nuestras familias y decimos, wow, yo pensé que para estas alturas mis hijos estarían casados con hijos, los hijos amando al Señor, y de pronto mis nietos son todo menos eso, mis hijos ya se divorciaron y en mi matrimonio es todo menos un lugar de reposo y descanso. Vemos iglesias también que de pronto miramos al pasado y decimos, wow, algo no está funcionando bien. Lo que yo pensé que para estas fechas ocurriría no está ocurriendo. Parece que en lugar de avanzar para adelante, retrocedemos. Países también. O nosotros mismos, cuando nos comparamos con aquella chispa y fogosidad que teníamos, ese deseo de servir al Señor, y de pronto nos vemos en ruinas también. Israel se hacía esas mismas preguntas y posiblemente miraban al pasado y decían, ¿qué hicimos mal? ¿En dónde estuvo nuestro error? Pero creo que hay algo importante. No debemos de cometer el mismo error que hizo Israel. Cuando Israel miraba a su pasado y decía, debemos de ser aquella nación que un día fuimos, esa grandeza que teníamos, hablo del Israel después del exilio, posiblemente hacían algo equivocado. Ese pasado no fue un pasado siempre bueno. Por eso es que ellos llegaron a donde estaban. Hay que hacernos la misma pregunta. En esta realidad que observamos de Guatemala, hay que preguntarnos, ¿qué hicimos mal como iglesia y como sociedad para que llegásemos ahí? La típica respuesta de, no, es que estas generaciones es muy equivocada. Hay que preguntarnos de nuestra esperanza, de nuestro evangelio que fue encomendado en nuestras manos de barro. Ese evangelio precioso, ¿en dónde nos equivocamos para que ahora estas generaciones desprecien el evangelio? Posiblemente no hay que añorar al pasado y pensar que todo fue mejor en un pasado. Algo similar, y eso es la introducción de lo que observamos en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías se enmarca en una realidad que posiblemente vamos a comprender mejor si lo vemos en una línea de tiempo. Si observamos, y esto especialmente basado en el Antiguo Testamento, ¿okay? Esta línea de tiempo cubre los eventos principales del Antiguo Testamento. Entonces, la parte de hasta allá al fondo, tenemos del año 1446 al 1406, tenemos a Israel vagando por el desierto. Y eso también nos sirve visualmente para ubicar los grandes eventos que tenemos en el Antiguo Testamento. La época de los jueces, Josué y jueces, que cubre aproximadamente unos 350 años, va del 1405 hasta el 1050 antes de Cristo. Después de los jueces, ¿qué ocurrió? El pueblo dijo, queremos un rey. ¿Y a quién recibieron? A Saúl. Entonces Saúl, después David y después Salomón. Esa época cubre aproximadamente unos 120 años, del 1050 al 930. El periodo de más grande apogeo, de más grande riqueza que se nos describe en la Biblia, y haré una breve referencia a eso más adelante, es el reinado de Salomón. Para construir el templo, imagínense que madera llegaba del Líbano. Había un comercio increíble en esa época. Entonces la época de mayor grandeza, de mayor extensión territorial y de mayor paz ocurre ahí. Después de eso, con su hijo Roboam, se divide el reino. Y ahora tenemos un reino arriba, que conocemos como el reino de Israel, y el reino del sur, que conocemos como el reino de Judá. Y todos los años que van desde el 930, está el reino dividido. A veces en buenos términos, la gran mayoría de veces en malos términos. Todos los reyes del norte, hacen lo malo ante los ojos del Señor.
En el sur, un 30% de los reyes de pronto hacen las cosas bien ante el Señor, pero la gran mayoría no. Y en el 722 cae el reino del norte, Israel, ante los asirios. Después, en el 586, Judá, el reino del sur, especialmente con su capital Jerusalén, cae ante los babilonios. Y entonces el pueblo de Israel, imaginemos, ellos eran los que habían recibido toda esta promesa de te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Y el pueblo era tomado y en varias sucesivas tandas fueron llevados en exilio hasta Babilonia. Los nobles, y ahí tenemos la historia de Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, fueron llevados en exilio. Quedó apenas un remanente pequeñísimo en Jerusalén. Entonces imaginemos una persona en el exilio. Imaginémonos nosotros en el exilio, que de pronto recordamos y decimos, me acuerdo de los volcanes de Guatemala, me acuerdo del lago, me acuerdo de la Antigua, me acuerdo del clima, la lluvia, las nubes, y ahora estoy en un lugar completamente diferente, gente que no habla mi idioma, con 3, 4 amigos de mi propia cultura, pero que he perdido por completo toda conexión con ese terruño, con mi ciudad, con mis tortillas, con mi tamalito. Imaginémonos. ¿Qué conexión tenemos con la tierra? Mucha, los recuerdos. Mis ancestros están enterrados aquí. Entonces eso me hace tener conexión. Mis tíos, primos y los familiares que tengo en Oriente y en Occidente del país y en la costa, eso nos da arraigo. Estas personas perdieron todo. Entonces, imaginemos ese sentimiento que tenían aquellos que estaban en Babilonia. Por breves tandas también empiezan a regresar, gracias al decreto de Ciro, que lo tenemos en Daniel. En el 538 empiezan a regresar a Judea. El templo es reconstruido desde el 536 al 515 y un grande grupo de retornados llega en el 458. El relato de Nehemías ocurre aproximadamente 90 años después de que los primeros exiliados empezaran a regresar a tierra prometida bajo el decreto de Ciro. Entonces, después de 90 años esperaríamos que muchas personas que habían regresado ya hubieran permitido que la ciudad tuviera mayor florecimiento, auge. Era una ciudad, ojo, que seguía bajo el dominio de los medos y los persas. No era una ciudad totalmente libre. Ellos no podían elegir a sus representantes, tener democracia y sentirse que son los dueños de su destino. No, para construir un templo tenían que pedir permiso. Entonces era una sociedad sin identidad, sin nación. Y quiero que tengamos ese sentimiento en mente cuando evaluemos lo que el Señor nos muestra aquí en Nehemías. Alrededor de Jerusalén había ciudades antagonistas o antagónicas que no querían que su muro fuese reconstruido. Sus dirigentes mantenían un acoso continuo sobre la ciudad. Pero en este libro vamos a ver un hombre que se levantó y fue fortalecido y guiado por el Señor, siendo capaz de realizar una tarea titánica, casi imposible, en tiempo récord y bien hecha. Hay temas teológicos importantes que vamos a ver en Nehemías. Por ejemplo, la importancia de la visión. Y ojo, vamos a hablar de cuestiones como liderazgo, visión. Tengamos cuidado. Cuando yo hablo de visión, hay paralelos con lo que vemos en el mundo empresarial, pero hay una gran diferencia. Cuando hablamos de liderazgo, sí, habrá paralelos, pero el liderazgo cristiano no es el liderazgo que nos vende el mundo. Entonces, cuando observemos estos temas, grandes temas teológicos, por favor, ojo ahí. Si yo digo liderazgo, estamos viendo liderazgo bíblico. Es diferente al liderazgo que vemos en el mundo secular. Tenemos visión, oración y dependencia de Dios. Otro tema teológico importante es el liderazgo piadoso.
¿Qué hacer? Otro tema cuando nos enfrentamos con problemas y oposición. Porque posiblemente nosotros decimos, vamos a reconstruir, vamos a regresar. Hagamos esto para que nuestra iglesia pueda proclamar mejor el reino de Dios. Y casi siempre enfrentamos oposición o problemas. A veces problemas que surgen simplemente de nuestra realidad como seres humanos, ¿verdad? Alguien piensa que es mejor traer champurradas y otro piensa que es mejor traer pan de manteca. Y a veces nos peleamos por cosas tan insignificantes. Y a veces son cosas más grandes. ¿Qué hacemos cuando llegan los problemas y la oposición? Otro tema importante es el arrepentimiento y el avivamiento. Hay muchos, pero me contento con explicar este último, la centralidad de la adoración. Y en todo esto tenemos el papel importante de Nehemías. Nehemías viene junto con otro texto. En la Biblia hebrea vienen a la par, Esdras, Nehemías. Y en la Biblia lo tenemos igual atrasito. Atrasito está Esdras y después está Nehemías. Pues bien, Esdras era un líder religioso. Pensemos en Esdras como un pastor, como un líder cristiano, un predicador. Nehemías no. Nehemías era un líder laico, si lo pudiésemos ver así. Llegó a ser un gobernador oficial. Tenía un puesto en el reino de los medos y los persas que no era necesariamente religioso. Fue alguien de acción, un líder que enfrentó dificultades y oposición. Pero en todo este proceso vemos un líder comprometido con la misión de Dios, en obediencia y sumisión a sus designios, con voluntad firme y comprometida para cumplir su misión. A veces nosotros pensamos en líderes, profetas y ministros como aquellos que traerán los grandes cambios. No. Obviamos que el reino de Dios se necesitan personas que estén en el palacio del rey, con contactos con la realeza, como lo tuvo Daniel, Esther, Nehemías, íntegros como Daniel y facultados para pedir ayuda para su pueblo. En cada negocio, en cada posición, en cada trabajo, Dios necesita personas como Nehemías. El reino de Dios no solo se construye con Esdras. El reino de Dios no solo se construye con Esdras. Necesitamos Nehemías. Y cuando hablemos de liderazgo, recordemos que básicamente un líder es alguien capacitado para influenciar a otros. Todos, de mayor o menor medida y en distintos lugares, estamos llamados a influenciar a otros. Eso es el llamado del Señor. Vayan y hagan discípulos. Y el que no puede influenciar a otro, el que no puede compartirle a otra persona y traerlo al reino, no es un discípulo, ¿verdad? Entonces, todos tenemos este llamado. Nehemías fue un líder resoluto pero piadoso, un hombre de convicciones sólidas. Entonces esta mañana quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías. Y quisiera iniciar, aunque ya voy pasaditos unos minutos, encomendándole este tiempo al Señor después de haber visto esta breve introducción. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Tenemos la libertad en este país de poder abrir tu palabra y estudiar el mensaje que tienes para nosotros hoy en el libro de Nehemías. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestros corazones y que mediante lo que aprendamos esta mañana, el Espíritu nos moldee y nos haga más semejantes a tu Hijo. Es en su nombre que oramos. Amén. Pues bien, después del libro de Segundo de Crónicas vamos a encontrarnos con Esdras y después a Nehemías. Casi siempre cuando estamos abriendo una Biblia física nos facilitan mucho el ubicarnos los libros grandes. Quiero empezar leyendo el versículo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa. Voy a quedar ahí en la pausa, en la coma. ¿Dónde está Nehemías? En la fortaleza de Susa.
Artajerjes, bueno, este era Artajerjes longímano. Hay varios, no hay solo un Artajerjes, ¿verdad? Dice, Quisleu es en una fecha noviembre-diciembre. Y en esa parte, posiblemente en Susa, el clima sería un poquito fresco, frito, pensemos, ¿no? En el año 20, no sabemos si es 20 del reinado de Artajerjes o del decreto que había dado Artajerjes, que había comisionado a Esdras para el regreso de Jerusalén. Pero sabemos que fue en el año 20 de los sucesos que conectan con Esdras. Ellos estaban ¿en dónde? En Susa. Nehemías estaba en Susa. Y vamos a ver que el cargo de Nehemías y la relación que hay en este relato tiene que ver con Jerusalén. Entonces es importante ubicar la distancia que hay entre Jerusalén y Susa. Susa está lejísimos. Está a 240 kilómetros al norte del Golfo Pérsico, en la actual Irán. Hay varios eventos de la Biblia que ocurren en Susa. Por ejemplo, ahí es donde Daniel recibe su visión del carnero. Ahí es donde está ubicada la casa de Mardoqueo y Esther. Estaban aproximadamente a 1.600 kilómetros de viaje, o si nos vamos en línea recta, 1.100 kilómetros. 1.600 kilómetros, imagínense, lejísimos. Un viaje así, de acuerdo con Esdras 7:9, les llevaría 4 meses. Las noticias les llevarían 4. Cualquier cosa que ocurriese en Jerusalén tardaría en llegar, cualquier noticia a Susa, 4 meses. Así de lejos estaba él. Hananí era su hermano, también mencionado en el 7:2, y recibe ciertas noticias desconsoladoras. Ahora, ya lo mencioné anteriormente, ¿cuánto tiempo había ocurrido desde que Ciro había permitido el regreso de los primeros exiliados? Casi 100 años, 90 años. Entonces, el pueblo está esperando que la ciudad pueda ser reconstruida, que algún día puedan llegar a formar parte de este pueblo elegido por Dios, que daba gloria y honra a Dios, de cuya fama llegaba personas de muchas partes que habían escuchado las grandes obras del Señor. Aún así, ahora estaba en ruinas. Vamos a leer el versículo 2 rápidamente. Dice, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté, ¿qué les iba a preguntar? Les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Él tenía un cargo por Jerusalén, un cargo fuerte. En tiempos de cúspide, esto se nos relata en la época de Primera de Reyes. En tiempo cúspide, en Primera de Reyes 10, se nos narra después de que la reina de Saba, que posiblemente es Yemen, y si no es Yemen, estaba cercano al Cuerno de África, o en el Cuerno de África, o más posiblemente en Yemen, la parte de abajo de la península arábiga. Se nos relata que Salomón tenía 200 escudos grandes de oro, 300 escudos pequeños de plata, un trono, mármol, leones. No, se nos detalla en Primera de Reyes 10 una riqueza enorme. Aproximadamente en quetzales podríamos hablar de 1.547 millones de quetzales. Riquísimo. Esto solamente estamos hablando de escudos y el trono. Era una riqueza enorme. Y las personas seguramente se sentían orgullosas de esa riqueza. El decir soy de Israel representaba prestigio. Seguramente ellos no necesitarían visa para viajar a otros lugares. Ellos pedirían visa de otros lugares. Un soldado que dice soy soldado de Jerusalén, soy soldado de Israel, respeto, ¿verdad? Algo así pasa en nuestra cultura actual cuando vemos los soldados de ciertos países grandes y con muchos recursos y fuertes y con armamento, y ellos saben lo que tienen y tienen una confianza, eso les da una seguridad, ¿verdad? Y nosotros a veces, como sabemos que nuestro país no es tan fuerte, damos más con pena, ¿verdad? Cuando vamos a pedir visa a algunos otros países, vamos con pena. No vamos sintiéndonos como que, ¿verdad? Algo así pasaba.
Algo así pasaba. El templo era el centro de esa gloria y Jerusalén su orgullo. Y ahora no eran más que ruinas. Vamos a ver qué le responde esa embajada. Dice, me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas al fuego. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba esto? Vamos a ver tres cosas importantes que le pegan a Nehemías. A Nehemías esto le golpea emocionalmente. ¿Por qué le golpea? Uno, no había muros. Nuestras ciudades ahora no necesitan muros, porque nuestra ciudad funciona de manera diferente. Pero ¿qué ocurriría si mi casa está cerca de la muralla? De nuevo, no hay teléfonos. Si ellos no tenían incluso guardias o no tenían un ejército, yo estaría muy desprotegido. Podía venir cualquier salteador, cualquier banda de ladrones. No hay muralla, entonces llegan a mi casa, me silencian, nos roban, si bien nos va, y si no nos va bien, usted imaginará. Podían llegar bandas de salteadores, de saqueadores, y la ciudad estaba desprotegida. Recordemos que en esa época, cuando miraban al enemigo, en ocasiones había torres. Entonces encendían una linterna o tocaban trompeta y de torre a torre se iban pasando el mensaje para que el mensaje pasara o llegase más rápido y se pudieran organizar. Sin muralla no hay centinelas. Y sin centinelas no hay capacidad de reacción. No hay protección. Ellos estaban a la merced de salteadores y saqueadores. El templo también. Ya el templo había sido reconstruido. Tenían algunas cosas de valor, pero sin murallas estaban mal. ¿Y qué pasa si llegaba algún ejército, pequeña banda de personas de alrededor, para pedir ayuda a Susa? ¿Cuánto tiempo tardaría una cartita para Susa? No solamente había vulnerabilidad, el que no hubiera murallas era signo de oprobio y calumnia. Algo así como cuando hay familias que de pronto se han divorciado, que los hijos se han divorciado, o los hijos están en malos caminos, malos pasos, y llegan y le preguntan, mire, ¿y su hijo, qué pasó con su esposa? Se divorció. Y mire, y el otro día lo vi, sí. Él decidió ir por otro camino y ahora está saliendo con personas de su mismo sexo. ¿Eso le da orgullo a los padres o les da vergüenza y oprobio? Algo así se sentía Nehemías. O cuando alguien pregunta, su país es muy evangélico, ¿verdad? ¿Cómo le explico que hay más niños en desnutrición que evangélicos en el país? El oprobio. En Esdras 4, 8, 9 hay dos opciones. Los estudiosos más liberales piensan que el evento que se nos narra en Esdras 4, 8 y 23, un intento de reconstrucción de la muralla, ocurre o es un evento que refleja lo que vemos descrito en Nehemías. Pero la mayoría de estudiosos conservadores están de acuerdo con que los eventos que se narran en Esdras 4, 8 al 23 ocurrieron antes. Entonces, al parecer, hay un grupo de personas que empieza a reconstruir la muralla. De nuevo se nos narra en Esdras 4, 8, 23. Lo puede apuntar y leerlo en casa. ¿Y qué ocurre? La gente alrededor dice, están reconstruyendo esta ciudad que se rebeló contra Siria, que se rebeló contra Babilonia. Estos que tienen fama de creerse la última Coca-Cola del desierto, que se creen el pueblo favorito de Dios, están reconstruyendo una muralla. Mandan cartas y el rey les dice, paren, no sigan reconstruyendo la muralla, porque lo que ustedes están haciendo puede ser sedicioso. Entonces, había un intento de reconstruir la muralla, fue detenido por los enemigos. No sabemos si fue mucho o poco tiempo reciente a las noticias que tiene Nehemías, pero lo que sabemos es que Nehemías esperaba buenas noticias. Escucha que tal vez había hace algunos años un intento de reconstruir y eso sigue estancado. Pasan años y no se vuelve a levantar la muralla. Y tal vez escucha de
bandoleros y bandidos que destruyen la ciudad y que causan dolor. Entonces, la importancia de los muros le golpea a Nehemías. El intento previo que posiblemente ocurre le golpea a Nehemías. Y finalmente hay una esperanza truncada. Hacía 140 años que Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor II. Y es plausible que Nehemías de alguna manera tuviese alguna pequeña chispa de esperanza. Y esto lo destruye. ¿Qué hace Nehemías? ¿De qué manera esto nos habla a nosotros? Hay un contraste claro que vemos aquí. Hay un contraste entre Susa y Jerusalén. ¿Cómo está Susa? Pues dice que es una fortaleza. ¿Cómo está viviendo Nehemías? En bonanza. Nehemías está viviendo con recursos, con comida, con seguridad. Era una fortaleza. Él no tenía miedo de que en la noche llegaran salteadores o que su vida corriera peligro cuando cerraba los ojos. Su ciudad tenía bonanza. Un gran privilegio que llevaba una gran responsabilidad. Mientras él estaba en Susa protegido, su pueblo y su familia estaban en desprotección. Dios busca a líderes que abran sus ojos a la realidad de su pueblo, iglesia y nación. No personas que den el privilegio por sentado. Dios espera que tú y yo abramos los ojos. Porque Dios no te puede usar como usó a Nehemías si no abres los ojos a tu realidad y a la realidad de tu pueblo. Hemos visto el estado de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Examínate. Dios nos ha dado muchas cosas. A algunos les da tiempo, a otros les da recursos. A los jóvenes les da más tiempo. Jóvenes, ya quisieran los adultos tener el tiempo libre que ustedes tienen. ¿En qué inviertes tu tiempo libre? Ese es un privilegio que el Señor te ha dado y que no te va a dar después. Cuando tengas esposa e hijos no vas a tener ese mismo tiempo. Es ahora que tienes ese privilegio. O los que tenemos más recursos, ¿cómo podemos invertir esos recursos? Segundo, no solamente que abran los ojos a la realidad de su pueblo, iglesia y nación, sino lo que ya comenté, abran sus ojos a su propia realidad y privilegio. Vernos dónde estamos nosotros. Por ejemplo, los misioneros hacen eso. Abren sus ojos y dicen, yo tengo esto que puedo compartir a otros. Veo la desprotección espiritual de mi prójimo y decido ir. Abre tus ojos tanto a la realidad de tu país, de tu nación, de tu casa, de tu familia, como también a la de tu privilegio. A darle los regalos que Dios te ha dado, los dones y talentos que el Señor te ha dado, que en este caso Nehemías tenía. Y tercero, Nehemías, cuando escucha eso, es alguien que se entristece. Dios busca líderes que confíen en una posibilidad de cambio por medio de Él. Hay una palabra que describe mucho nuestra sociedad. Esa palabra es apatía. Es lo opuesto a la esperanza, es lo opuesto al compromiso. Decimos, las cosas no van a cambiar. Así son las cosas. Lo decimos en nuestras conversaciones. Ve, así las cosas pues. ¿Para qué esforzarse si nomás busca problemas uno? ¿Lo han escuchado? ¿Dura la cosa a usted? Dura la cosa. Y en eso también somos muy buenos. Somos buenos para encontrar dónde hay problemas en el plan y quedarnos con las manos cruzadas y no hacer nada. Esto requiere una conciencia de que la realidad puede cambiar. Una conciencia que no está capturada por el propio lujo, su bonanza y su comodidad o inacción. Shakespeare menciona en Hamlet, en el famoso monólogo, ser o no ser. La realidad, la razón por la cual no nos atrevemos a hacer las cosas tiene que ver con el más allá. Nos da miedo equivocarnos, nos da miedo que tal vez en el más allá nos demos cuenta que estamos equivocados, nos da miedo no saber qué va a pasar con el más allá. Y yo diría lo mismo,
Tu inacción refleja lo que piensas del más allá. Posiblemente nuestra inacción refleje que pensamos que nos vamos a llevar ciertas cosas al más allá, o que Dios no puede cambiar nuestra realidad. 3 cosas. Dios busca a líderes y discípulos que abran sus ojos a la realidad de su pueblo, iglesia y nación. Dios busca líderes que abran sus ojos a su propia realidad y privilegio. Y Dios busca líderes y discípulos que confíen en una posibilidad de cambio por medio de él. Vamos a ver qué hace Nehemías después. Dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Yo creo que usted y yo haríamos lo mismo. ¿Qué haría usted? Después de escuchar esas palabras, ¿qué haríamos? En Susa, la capital del reino, agarro mis maletas y me voy. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo al escuchar noticias tan devastadoras y tristes? ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando escuchamos de nuestras familias, nuestros amigos, esas noticias tristes? Cuando se separan, ¿qué hacemos? Y aquí está el segundo punto de esta mañana. Hice duelo algunos días, dice el versículo 4, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ahí nos quedamos. Este es algo tan pequeño, pero tan poderoso. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Empacó maletas y se fue? ¿Se colgó? ¿Se suicidó? ¿Se quedó en la depresión? ¿Se quedó frustrado por su incapacidad de cambiar? ¿Se quedó en la tristeza y en la depresión y decidió volverse ciudadano formalmente de Persia y abandonar su pueblo? Lloró, le dolió, pero después de eso oró. Esperó en quietud, se sentó. Dolor, lágrimas, hizo duelo. El hacer duelo implicaba vestirse de una manera diferente. Implicaba no comer igual. Implicaba un semblante diferente, porque la realidad de su pueblo le había golpeado. No un día, sino 2. Dice estuve ayunando y orando. Habla de un tiempo, de algo continuo que se dio por un tiempo. Y ahí están los otros 3 puntos que quiero compartir hoy respecto a los líderes y discípulos que Dios espera. Primero, Dios busca líderes y discípulos que primeramente se reconocen ante Él y se postran en humildad. Porque los que están llamados a algún cambio, los que son rápidos para actuar, posiblemente no se han detenido a pensar por qué quieren actuar. ¿Por qué quieres ver reunida a tu familia de nuevo? ¿Por qué quieres ver a tus hijos caminando en el Señor? Para que puedas hablarle a tus hermanas y contarles, es que mi hijo está de misionero aquí. Y la realidad es que solamente alimentamos el orgullo de decir mi familia es mejor que la tuya. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso lo que te duele? ¿Por qué te duele tu lucha? ¿Por qué te duele tu pecado? ¿Por qué te duele una lucha como la pornografía? ¿Te duele porque verdaderamente sabes tu realidad espiritual o te duele porque sabes que te hace ver una mala persona y porque te sientes mal por ser malo? Que a fin de cuentas es puro orgullo. ¿Por qué te sientes destrozado cuando ha cambiado tu realidad laboral, económica? ¿Es por orgullo? ¿Es porque has puesto tu esperanza en lo económico? ¿Por qué te duele cuando tu país está tomando malas decisiones? Si no nos hemos comprometido de corazón con nuestra realidad, ¿por qué nos duele? Porque queremos hincharnos el pecho y decir, mi país es así, nacionalismo. El problema de Israel fue el nacionalismo, porque no entendió que Dios los había elegido con una misión. Y a veces como guatemaltecos, es que es un país cristiano, ponemos una bandera guatemalteca y a la par la bandera de otro país. ¿Es ese el nacionalismo el que Dios espera? ¿Dios espera nacionalismo nuestro? No. Y ojalá que todos los países caigan, se destruyan y no existan más, si ese es el motivo por el cual queremos que nuestra nación se vuelva a Dios.
El error de Israel había sido ese. No puede ser nuestro error. Se requieren líderes y personas que estén capacitados para entender la realidad, pero que también oren y se postren ante Dios. No personas que actúan irresolutamente, sino que se postran ante el Señor del cielo y reconocen quiénes son ante Él. Una espera en medio del silencio. Una espera que examina nuestras motivaciones. Una espera que incluso al momento de colocar nuestras peticiones al Señor es la mejor manera de verbalizarlo. ¿Cuántas personas van a terapia para poder verbalizar lo que sienten? Y jamás han doblado la rodilla para hablar con aquel que conoce todo. Dios busca personas que primeramente se reconozcan ante Él y se postren en humildad en medio del dolor y el sufrimiento. 2, Dios busca líderes y discípulos con disciplina espiritual. Si Dios pone un cargo en tu corazón, ¿cuánto pasas orando o ayunando frente a Él? Si Él pone un cargo sobre tu nación, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu iglesia, ¿cuánto tiempo pasas en oración y en ayuno? Jesús mismo pasó mucho tiempo en ayuno. Y estoy seguro que el ayuno es de las disciplinas espirituales menos practicadas, porque vivimos una cultura que entiende que la comida es un derecho. La comida suntuosa es un derecho. Dios necesita personas como Nehemías. Y si tú quieres ser usado por Dios, también tienes que seguir el ejemplo de Nehemías y ser un líder discípulo con disciplina espiritual. Líderes que reconocen ante Él quiénes son y se postran en humildad. Líderes y discípulos con disciplina espiritual y líderes y discípulos que examinan sus corazones. El orar implica una correcta relación entre nosotros y Dios, entender nuestra realidad ante Él, una purificación de nuestros motivos y un oído presto y atento ante el Señor. Ahora, quiero terminar conectando esto con lo que platicábamos la semana pasada. Porque si nosotros entendemos que mi familia debería de reunificarse, mi familia debería de colocarse ante los pies del Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Nuestro mensaje y la misión de Nehemías no está separada de nuestra misión y mensaje como discípulos de Jesucristo. Dios nos ha llamado a engrandecer su reino en esta tierra, a compartir el mensaje de salvación a otros. Y esa es nuestra motivación principal. Dios no te ha llamado a ser próspero porque sí. Dios no te ha llamado a ser educado y conocedor porque sí. Dios no te ha llamado a tener una buena familia porque sí. No, todo lo que tenemos y lo que hacemos y lo que somos debe de estar orientado hacia aquella salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Éramos pecadores separados de Dios y Él en su gracia nos ha reconciliado por la sangre de su Hijo. Y ahora estamos llamados a compartir esta esperanza, a transformar la realidad y a transformar nuestro mundo para su gloria. Si esa es nuestra motivación principal, Dios nos puede usar como Nehemías. Dios te quiere usar como Nehemías. Abre tus ojos a la realidad de tu pueblo, iglesia y nación. Abre tus ojos a tu propia realidad. Cree en su poder y en la posibilidad del cambio para su gloria. Mantente en una correcta relación con Él, primeramente reconociéndote quién eres tú. Sea un discípulo activo, que se ponga la armadura completa y examina correctamente, conscientemente y constantemente tu corazón. Que todo lo que hagas, que la razón por la que quieres que esa nación regrese, que esa iglesia regrese, que ese matrimonio regrese, que esa familia regrese, que esos hijos regresen, sea para traer gloria a Dios, para el engrandecimiento de su reino. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por recordarnos estas dos realidades. Primero, la realidad de la desolación,
la desolación y la tristeza, Señor, que tantas veces nosotros enfrentamos. Esa impotencia de no saber qué hacer, esa impotencia del ver todo desmoronarse, de ver un país sin murallas, de ver una familia sin murallas, sin protección y sentirnos impotentes. Y Señor, es difícil no actuar inmediatamente, es difícil no correr a hacer cosas, meternos en 3, 4, 5 ministerios, comprometernos a 6, 7 tareas y no detenernos a orar, a ayunar, a pedir tu guía. ¿Cuántas veces es el activismo barato el que nos consume también? Y no nos detenemos a orar, a ayunar y a esperar en ti. Nuestra alma, Señor, debe de aprender a esperar en ti. Que en el silencio tú también nos hablas. Que si el enemigo nos acecha, si sentimos oscuridad en nosotros, debemos de confiar en ti, permitir que tu palabra sea nuestro sostén. Tú, Señor, eres nuestra salvación. Tú, nuestra fortaleza. Nuestra alma, oh Dios, espera por ti. Nuestra alma tiene esperanza de que tú tienes el poder para cambiar nuestra realidad, nuestros hogares, nuestra nación, nuestra iglesia, todo lo que somos. Tú, nuestra fortaleza, Señor. En medio de dificultades, en medio del valle de sombra, nosotros esperaremos en ti. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.